Perfecto. Ya. Ya, vamos a retomar el estudio de la ley de Dios. En uno de los estudios pasados tuvimos problemas, bueno, en los dos estudios pasados tuvimos problemas de transmitir, así que vamos a retomar esos estudios, los voy a volver a dar. Obviamente que van a ser un poco distintos que en el original, porque cada estudio es distinto, pero vamos a repasar los temas que vimos anteriormente. Le mando un saludo a todos los hermanos que se vayan agregando, a todos los que estén escuchando ya sea en vivo o en grabación. Vamos a ir viendo. A ver. Listo. Ya, vamos a hablar sobre lo que en términos, digamos, como usamos los protestantes, el magistrado civil, que es lo que hablamos de gobierno civil, cuando hablamos de una sociedad o de una comunidad, siempre va a existir lo que se denomina como gobierno de la sociedad, de la comunidad, es inevitable. Y no sé si lo hemos hablado, pero hay una ley social, por decirlo así, una ley inevitable de la lógica humana, de la acción humana, que se ha denominado por el sociólogo Robert Mitchell, es el que acuñó este concepto, que es la idea de la ley de hierro de las oligarquías. ¿Qué es lo que quiere decir en términos, digamos, de la cosmovisión bíblica cristiana? Porque él simplemente observó una realidad de la lógica humana, de la dinámica de los seres humanos, que lo que quiere decir es que en toda comunidad, en toda sociedad, incluida, por ejemplo, el núcleo de la sociedad humana, que es la familia, en toda sociedad siempre se establece digamos, un gobierno, lo podemos decir en términos griegos, una jerarquía. A mí no me gusta la palabra jerarquía, pero se establece un gobierno, ¿no? Una especie de autoridad, que es una autoridad, no es que sea una especie, es una autoridad que establece. Esa autoridad es la que básicamente se encarga de gobernar y de juzgar a dicha comunidad. Puede ser, por ejemplo, en el caso de la familia, los padres, más comúnmente la mujer, aunque el mito nos diga que es el hombre el que tiene esa autoridad. No, a veces lo que tiene el hombre es el poder y la mujer es lo que tiene es la autoridad. Y muchas veces lo que más influye, en realidad lo más importante en una sociedad es la autoridad, lo que llamarían los latinos la autoritas, más que el poder. De hecho, el poder es algo secundario respecto a lo que es la autoridad. Entonces, lo que decía Robert Mitchell es simplemente que en toda sociedad, ya sea desde la familia hasta una comunidad pequeña, hasta una ciudad grande, ¿verdad? Se va a establecer una oligarquía, ¿no? Un grupo de personas que gobiernan y juzgan a esa sociedad. Y una de las cosas inevitables es que siempre en toda sociedad, incluso empezando desde la familia hasta una ciudad grande o una nación como hoy lo entendemos, siempre es una persona la que decide, la que toma la decisión final, siempre es una persona. Entonces, este principio lo que apunta es que inevitablemente va a haber una persona que toma las decisiones en términos, digamos, de gobierno social, lo público, lo común a todos, lo que afecta a todos, inevitablemente, ¿no? Y ahí ya obviamente aparecen los reyes, los emperadores, los faraones, etc. ¿no? Pero vamos a hablar entonces de la relación que hay entre el magistrado civil, que es lo que decimos nosotros del gobierno, esta oligarquía que se va a establecer inevitablemente en toda sociedad, ¿no? Y la ley de Dios. Vamos a ver qué relación tiene y qué es cómo lo debemos entender en términos cristianos, una cosmovisión cristiana, y lo vamos a ver a la luz de un pasaje de las Escrituras, un pasaje trastornado muchas veces por gente que lo tuerce, ¿verdad?, para justificar lo injustificable, por decirlo así. Vamos a hacerlo con la epístola a los Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 7. ¿no?
Bueno, históricamente y también trágicamente, ¿verdad? En los últimos siglos en realidad, no en el último siglo, en los últimos 3 siglos aproximadamente, la Iglesia ha sido, o mejor dicho, ha capitulado ante el Estado, o sea, se ha entregado al Estado utilizando este pasaje, Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, como un pretexto para la cobardía y la sumisión ciega ante la tiranía del Estado. El Estado en sí es una de las cosas que, la premisa que hay acá, en este estudio, es que el Estado es revolución, el Estado es una violencia para establecer un orden revolucionario, un orden sangriento, un orden de poder, no de autoridad, sino de poder, de fuerza, de violencia, de conquista, de rapiña, de, de lo que buscan hacer los integrantes de esta organización criminal que conocemos como Estado, vivir de las rentas de los conquistados. Esa es la idea. Se ha enseñado entonces que el cristiano debe obedecer al Estado sin cuestionar, como si el Estado fuera Dios caminando sobre la tierra, desde hace 3 siglos aproximadamente. Pero no confundamos Estado con lo que ya habíamos hablado al principio, esa lógica inevitable de la acción humana en comunidad, ¿verdad? En sociedad, en asociación, en que van a emerger inevitablemente, y es porque Dios así también lo ha establecido en la lógica racional de los seres humanos, que va a emerger un gobernador, va a emerger digamos, un grupo de personas que son los que gobiernan y los que toman la decisión. Y dentro de ese mismo grupo va a haber una cabeza, por decirlo de alguna manera, que toma la decisión final. Por ejemplo, en los tiempos de Samuel, el juez Samuel, ¿verdad? En los libros de Samuel, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, en las escrituras, Samuel era el principal juez de la nación, pero no era el único. Había muchos, de hecho, se juntaban todos los jueces, tomaban la decisión, pero ¿quién era el que tomaba la decisión última, el que decidía, ¿verdad? Las cosas más importantes de la nación de Israel? Samuel, como juez, no como emperador o como un rey, digamos, con poder, sino con autoridad. De hecho, Samuel nunca tuvo armas a su disposición, nunca tuvo un ejército a su disposición para imponer su autoridad, sino que él era reconocida la autoridad que él tenía por el pueblo, ¿no? Porque la autoridad no se sustenta en el poder, la autoridad se sustenta en otras cosas que ya vamos a estar hablando a lo largo de todo este estudio. Entonces, la premisa fundamental de la fe cristiana es que Jesucristo es el Señor. Kyrios en griego, como lo dice el Nuevo Testamento, y por tanto, el Estado, o César, ¿no? En el contexto de Romanos capítulo 13, no puede ser Señor. ¿Y qué quiere decir Señor? Soberano. Soberano de la tierra, soberano de los seres humanos, soberano de todo. Esto es algo básico, un punto de partida. El Estado no puede ser soberano, el Estado no puede ser legislador, el Estado no puede estar por encima de la sociedad, de la humanidad, como si tuviese poder y autoridad absoluta sobre los seres humanos. Esa es una tesis fundamental de la cosmovisión cristiana. No digo yo del reconstruccionismo o de mi pensamiento en particular o de nuestra denominación. No. Esto es una premisa cristiana fundamental. Cristo es el Señor, Kyrios, el soberano, no el Estado. ¿El Estado qué es? Romanos capítulo 13 lo dice claritamente que es el Estado y no es un Kyrios. ya lo vamos a estar viendo. Entonces, el apóstol Pablo, como tesis central de lo que vamos a estar hablando aquí, el apóstol Pablo en Romanos 13 no está legitimando el absolutismo real digamos, de estas oligarquías que inevitablemente van a surgir en una sociedad, ¿no? Y hablamos aquí de oligarquía en el sentido de ministerial, en el sentido de autoridad, de autoritas, y no en el sentido de poder. Surgen de forma, digamos, espontánea, por decirlo de alguna manera, en una sociedad, y es reconocida por esa sociedad, no impuesta, no conquistada. No se trata de que hay un pueblo de los apalesotos, por dar un nombre,
y está el pueblo de los poderesotos, y llega el de los poderesotos y conquista al pueblo apalesoto por medio de la violencia, por medio de la guerra, lo conquista, y ahí establece un poder con el que gobierna a ese gobierno. Eso no es autoridad, eso es poder, ¿no? Eso es poder. La autoridad natural y legítima en una sociedad es reconocida y emerge, y por supuesto obedecida, ¿no? Obedecida en virtud de su autoridad, no en virtud de su poder. Esto es algo que hemos olvidado lamentablemente en nuestra época debido a la idolatría al Estado, ¿no? Porque el Estado es, por definición, revolución. El Estado es, por definición, violencia, conquista, dominación. Eso es, por definición, el Estado. Y, por tanto, por eso es que caemos en la idea de que el Estado es, digamos, perdón, al decir que el Estado es autoridad y vemos que el Estado funciona por la lógica de la violencia, del poder, entonces confundimos autoridad con poder. Y ese es el grave error que hemos tenido. Entonces el apóstol Pablo en Romanos 13 nos está legitimando este absolutismo, esta idea absoluta de soberanía, de señor, de ser señor por parte de ya sea del rey, del juez o en nuestros días del Estado. No está legitimando la idea estatal, ni canonizando a tiranos como por ejemplo Nerón, que era en aquel entonces, cuando estaba escribiendo el apóstol Pablo esta carta, era el emperador, el César del momento, Nerón. Sabemos quién es Nerón, no necesito repasar su historia. Sabemos toda la persecución que hubo contra los cristianos. Al contrario, está estableciendo el estándar bíblico que define, limita y juzga al oficio civil, al magistrado civil. El apóstol Pablo simplemente está dando la característica en este pasaje, las características y la autoridad que tiene el magistrado civil. Y por eso que llama a que los justos se sometan a esta autoridad en virtud no de su poder, sino en virtud de su autoridad. Autoridad que por supuesto le permite y le faculta, por Dios el soberano, castigar al que hace lo malo, como vamos a estar viendo. Usar cierta violencia, por supuesto, ¿no? Pero no es el fundamento de su autoridad la violencia. Al contrario, entonces está estableciendo el estándar bíblico que define, limita y juzga el oficio del magistrado civil o del gobernador. El magistrado no es un soberano autónomo. Esto es la idea principal en la que vamos a estar trabajando. Es un, como dice literalmente el apóstol, diácono en griego, un servidor, un administrador. No es un señor, es un siervo, bajo el pacto de Dios nuestro Señor. Su autoridad, por tanto, es delegada, condicional y ministerial. O sea, su autoridad no se basa en su poder, en su soberanía, que es la tesis central de todo Estado moderno. El Estado basa su autoridad en virtud de su soberanía y poder, control absoluto de la tierra, sino que en la cosmovisión cristiana su autoridad no descansa en el poder, su autoridad descansa en Dios nuestro Señor, que lo llama a hacer tal cosa, y da lo mismo quien sea, el que sea. Incluso el mismo Nerón está llamado a actuar de esta determinada manera y está llamado a tener esta característica en su gobierno, en su servicio, que gobierno significa en este contexto un servicio, un ministerio, ministerial, son servidores, no señores, esa es la idea, ¿no? Bueno, vamos a hablar acerca del fundamento del derecho para ir más o menos ahondando en esto. ¿Cuál es el fundamento del derecho? El Estado, hoy en día se nos dice que es el Estado, o también se nos puede decir que es la sociedad, los seres humanos, sus relaciones, ¿verdad? O Dios nuestro Señor. Esta es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Ahora, fijémonos que el derecho va emergiendo en términos espontáneos, en virtud de las relaciones y la dinámica de la sociedad. Por ejemplo, uno de los, y es por lo que se confunden muchas veces, hacemos la confusión de creer de que el derecho emerge de forma histórica y va cambiando según la sociedad. Pero hay dos cosas que hay que distinguir. Uno es ese derecho que va emergiendo debido a los acuerdos, a los contratos, ¿verdad? Y acuerdos espontáneos que surgen en la sociedad, en la dinámica de los seres humanos. Por ejemplo, cuando acá en Chile es muy común y es casi ley, ¿verdad? En sentido consuetudinario, de costumbre, que cuando alguien llega primero, a él se le atiende primero.
y el que llega segundo, a él se le atiende segundo, a menos que el primero le ceda, ¿verdad? De forma graciosa, de gracia, su puesto. Pero en la fila, el que llega primero está primero y el que llega último está último. Y eso es digamos, una fuente del derecho en el sentido de sociedad, en el que estas son las costumbres acá y por tanto ese es el derecho. ¿Mm? Pero esto es un derecho de la dinámica de la sociedad, de lo que viene en virtud de los contratos, acuerdos, ¿verdad? Instituciones espontáneas que se van dando en la dinámica de la sociedad, que no van en contra de la otra categoría del derecho, que es la primaria, que es la ética moral, ¿no? La ética moral, que es el derecho fundamental que Dios nuestro Señor establece en su soberanía, ¿verdad? Es la fuente de la ley, Dios nuestro Señor, que entrega los principios fundamentales del derecho, que son los 10 mandamientos, ¿verdad? Que ya lo hemos explicado en otras partes. Esas son las dos categorías que podríamos decir del derecho. La fuente última del derecho, que es la definición básica y fundamental, abstracta, por decirlo así, que no es aplicada a un caso en específico, pero que se aplica y se debe aplicar a todos los casos y a aquellos casos que quedan, digamos, no quiero decir arbitrariedad, sino que quiero decir a la decisión de los hombres, que es a través de los contratos, por ejemplo. Yo puedo venderle mi propiedad a una persona y puedo estar sometido al derecho fundamental que Dios ha entregado, pero yo decido libremente si lo regalo o si lo vendo a un precio alto o si prácticamente lo vendo a un precio bajísimo. Yo eso lo decido según se me dé la gana, pero estando en sometimiento a los principios generales del derecho. De ahí hacemos a dos divisiones. De ahí es que viene, por supuesto, una de las fuentes del derecho es la costumbre, en ese sentido, pero la costumbre está subordinada, en términos, podríamos decir, jerárquicos, si lo quieren decir así, a el derecho primario, que podríamos decir que es el revelado, el de la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿no? En ese sentido, la ética y la moral, la fuente de la ética y la moral. Entonces, para entender Romanos 13, primero debemos rechazar la definición humanista del derecho, que va contrario a lo que acabamos de decir. Primero, existe en el Estado, que esto es importantísimo entender, el Estado es una criatura de la cosmovisión pagana digamos, se gestó en lo que conocemos como la Ilustración, en ese periodo, en el siglo XVII, siglo XVI, XVII, XVIII, ahí se gestó una cosmovisión que quiso recuperar el paganismo antiguo, pero con las cosas buenas que les gustaba del cristianismo, pero negando el cristianismo, negando a Cristo, ¿verdad? Quedándose con las cosas que les convenía, pero tomando como fundamento el paganismo. Esa era una idea de resurgir el paganismo antiguo y quedarse con lo bueno del cristianismo, pero desechando el cristianismo. Esa es la ilustración, en términos resumidos, ¿no? Y esa visión generó una cosmovisión positivista de la realidad. El hombre es el que define, porque el paganismo es eso. El paganismo nos dice, el paganismo viene de la idea del pecado original, que ya lo hemos definido acá, que es que el hombre determina por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Él lo define, ¿no? Ese es el pecado original, definir por sí mismo, como si fuésemos Dios, lo bueno y lo malo, lo justo y lo justo. Nosotros lo determinamos y lo definimos. Y a eso se le ha llamado positivismo. El positivismo es la idea de que por la pura palabra del ser humano se determina la verdad y la mentira, lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. Eso es positivismo en sí, a eso nos referimos, ¿verdad? Entonces se establece la idea del positivismo jurídico. Es el hombre el que determina a través de una deliberación y de unos procedimientos, ¿verdad? Para darle cierta legitimidad y cierta aura de no sé de qué, pero darle esa aura de ley, investirla, por decirlo de ley, porque se hizo un procedimiento institucional, ¿verdad? Y todo eso, y se establece la ley a través de una creación humana ex nihilo. Ese es el positivismo jurídico, ¿no? También existe el positivismo científico, que tiene la misma raíz, la misma idea, que el hombre es el que determina la verdad o la realidad, que hoy en día coloquialmente le conocemos como la ciencia. La ciencia dijo, al fin y al cabo esa ciencia la construyó el hombre, ¿no?
El mundo moderno define ley como la voluntad del Estado, expresada a través de procedimientos burocráticos. Esto es lo que habíamos dicho resumidamente. Esto es idolatría, esto es el fruto del pecado original. Si el hombre o el Estado o lo que sea, cualquiera de sus instituciones, es la fuente última de la ley, entonces el hombre es su propio Dios, tal como la serpiente aconsejó al hombre en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, versículo 5 específicamente. Entonces, ya no se separa la idea de que está el derecho consuetudinario, que es el que emerge a través de los acuerdos voluntarios entre los seres humanos, ¿verdad? Acuerdos, contratos, y a través de esas costumbres que van emergiendo, como el que yo decía de la fila, ¿no? O el del saludo, por ejemplo, hay que saludar antes de hablar con una persona, no llegar y decirle, oiga, ¿me vende esto? En vez de, supongamos que vamos con un comerciante y le digo, hey, quiero esto. Y, oye, una de las cosas que establece el derecho consuetudinario es que primero usted saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabe que estoy interesado en comprarle esto? ¿Me podría vender? Ahí sí, esa es una forma de fuente del derecho, esa costumbre, ¿verdad? Eso voluntario entre ambas partes y no hay una imposición. A eso llamamos derecho consuetudinario, que está subordinado al derecho fundamental, que es el que entrega el soberano, Dios nuestro Señor, los 10 mandamientos, su revelación. Entonces, la definición en términos cristianos, en términos bíblicos, es que el derecho no es la decisión de un parlamento, sino la revelación normativa de Dios. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Isaías capítulo 33, versículo 22, nos revela esta idea claramente, ¿no? Por ejemplo, este versículo establece la verdadera separación de poderes bajo Dios. Legislador. Solo Dios tiene la autoridad para definir el bien y el mal. El magistrado no hace leyes, no puede crear, no puede facturar leyes. El magistrado debe descubrir y aplicar la ley de Dios, no fabricarla, no crearla. Es un servidor, no un soberano. No puede determinar lo que es bueno o lo que es malo. La ley no la puede determinar el magistrado. Solo puede actuar como juez, aplicar la ley de Dios. Y si no lo hace y aplica otra ley, se crea una ley falsa, lo que está haciendo es prevaricación. Esto es que el juez se está rebelando contra su soberano y reemplazándolo por otro soberano, básicamente. Que puede ser el mismo, puede ser el hombre, puede ser algún ídolo que se imagine. Eso es prevaricación. El Estado es un ídolo. Y los jueces que aplican la ley del Estado son prevaricadores, porque los jueces, los gobernadores, los magistrados, siempre son seres humanos, no son abstracciones, son seres humanos, están llamados a aplicar la ley del soberano. Y si no hacen eso, aplicar la ley del soberano, están prevaricando, son ilegítimos, no pueden, no deben ser reconocidos como servidores de Dios, diáconos de Dios, sino como usurpadores de Dios. Ya eso es otra cosa, ¿entienden? La segunda cosa que se ve es que Dios nuestro Señor se nos revela como rey y juez último, supremo. Dios es la fuente de toda autoridad ejecutiva y judicial. Dios también cumple el rol de rey y juez. Y por tanto los reyes y los jueces, ¿no? Los gobernadores, los magistrados, deben someterse a este soberano y actuar en términos de siervos, de servidores, de diáconos, en virtud de cómo Dios se revela como rey y juez, de cómo Él juzga, de cómo Él gobierna. El hombre, digamos, el magistrado, el diácono, debe, digamos, someterse a ese gobierno e imitarlo como siervo, como diácono, ¿verdad? A nivel de criatura, bajo el pacto de Dios, el gobierno de Dios. ¿Se entiende? Juzgar como Dios juzga, gobernar como Dios gobierna, entendiendo, por supuesto, que Él no es Dios, que Él no es divino, que Él no tiene divinidad, sino que Él es un simple siervo, un diácono. Importantísimo en toda sociedad, por supuesto, por lo que habíamos dicho anteriormente, por la ley de hierro de las oligarquías. En toda sociedad emergerán gobernadores, desde la familia hasta un vecindario, hasta una nación, ¿verdad?
siempre van a emerger. Y son necesarios, y es necesario que lo tengamos en cuenta, y es necesario que entendamos qué dice Dios sobre esto, porque si no lo tenemos en cuenta y no entendemos qué dice Dios sobre esto, pues van a emerger inevitablemente estos gobernadores, pero lo van a hacer desde otras perspectivas paganas. Y ahí van a nacer las tiranías, ¿verdad? Y ahí nace el Estado, ¿no? La iglesia, debido a que cayó, guardó silencio, debido a que se prostituyó la iglesia, es que tenemos estados soberanos. Pero si la iglesia no hubiese callado, si la iglesia hubiese sido fiel al pacto y a la ley de Dios, nunca hubiese permitido, o al menos constantemente hubiesen denunciado desde el inicio, que el Estado es ilegítimo, el Estado es revolución, el Estado no puede ser legitimado como una entidad de gobierno legítima. No, no puede ser soberano, no puede legislar. Si queremos llamarle Estado, que ya la palabra me parece que no va al caso, porque el Estado ya es una tecnología, es un abstracto, es un ídolo que viene a reemplazar a Dios, ¿no? Pero supongamos que alguien dice, no, pero es que igual quiero llamarle Estado porque, no sé, porque le dio la gana. El Estado no puede legislar, el Estado no puede ser soberano. Si queremos llamarle Estado, tiene que ser una persona. Una persona es el Estado. El presidente o el gobernador de turno. Y por tanto, al revelarse como persona, lo vemos que es uno igual que nosotros, y no trasciende a nosotros, no puede ser soberano, señor, porque es igual que yo lo podría reemplazar fácilmente. Es cosa de sacarlo del asiento y yo sentarme ahí. Y no cambia mucho. Cambiaron un poco la idea, las capacidades que podemos tener, pero seguimos siendo seres humanos, así de simple. ¿Mm? Entonces, todo acto legislativo humano que contradiga la ley de Dios no es ley, sino violencia institucionalizada. Pero ojo ahí, todo acto legislativo humano es en sí mismo idolatría, en sí mismo es revolución. ¿Qué queremos decir con revolución? Atacar el fundamento del derecho, de la justicia, de la verdad, que es Dios nuestro Señor, atacarlo para reemplazarlo, para usurpar su lugar. Eso es revolución, en el sentido como lo estamos usando acá, la definición que le estamos dando aquí, ¿no? Reemplazar la fuente del derecho al soberano verdadero, revolucionar, una revolución es cambiar el fundamento del orden, quitarlo, ¿verdad? Y establecer el nuestro. El Estado es revolución. Eso es el Estado, en sí mismo, ¿no? Nosotros somos antirrevolucionarios y es por eso que estamos en contra del Estado. Pero fijémonos, sigamos viendo el tema del Estado en sí mismo y veamos que es una herejía, que es un ídolo y es un renacimiento, ya lo hemos dicho anteriormente, el antiguo Moloch, ese ídolo satánico del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Dios aborrecía, ¿no? Y que llamaba a que no permitiésemos la idolatría a Moloch, la adoración a Moloch en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, en nuestras naciones. El Estado opera bajo dos dinámicas que imitan los atributos de Dios, constituyéndose en una blasfemia, el Estado en sí mismo, ¿no? El Estado. Yo no digo aquí, el Estado ha caído en... No. El Estado en sí mismo tiene estas dos características inevitables, y esto no puede ser de otra manera. Si existe un Estado, tiene estas características. Esa es la tesis. La primera es un concepto de derecho positivo, ¿no? de la idea del jus positivismo. Es la pervasividad. Pervasividad. Lo digo de nuevo. Pervasividad. Que en clave teológica cristiana, en clave de la cosmovisión cristiana, el atributo que tiene aquí el Estado es omnipresencia y omnipotencia. Eso es lo que está reclamando con la idea de pervasividad. ¿Qué quiere decir pervasividad? Bueno, es la idea del derecho positivismo que tiende, de parte del Estado, que tiene este atributo, que tiende a extender su radio de regulación. Empieza en un punto pequeño, ¿no? El Estado nació pequeño, obviamente, nació chiquitito, ¿no? Luego se empezó a expandir y es inevitable esa expansión y es imposible de detener. Este es el atributo que tiene todo Estado, la pervasividad,
que es esa tendencia a extender su radio de regulación a más y más esferas de la vida social. Porque, según el positivismo, la validez de las normas depende de hechos sociales y procedimientos, las fuentes, ¿no? Y no de su contenido. Si es necesario regular, legislar esto, lo vamos a hacer. ¿Y quién determina si es necesario o no? La oligarquía que controla el Estado. No Dios, no nadie más que ellos, el Estado. Si es necesario regularlo, se va a hacer. No hay nada que lo detenga. No hay nada que lo detenga en ese sentido. ¿No? Si la fuente competente quiere regular algo y sigue el procedimiento institucional, burocrático, ¿verdad?, que establece la Constitución, eso cuenta como derecho. El resultado es que el Estado se expande y se expande. A eso nos referimos con su característica o su atributo de pervasividad, ¿no? De pervasividad. Pervasividad. Ese es uno de los atributos del Estado que lo convierten en una bestia, en un ídolo, en una blasfemia, en Moloch. Moloch pedía la vida, quería regular tu vida entera y la familia, todo. Por eso que pedía el sacrificio máximo, ¿no? La entrega de los hijos, del sacrificio de los hijos a Moloch. La monarquía antigua se limitaba a mantenerla. Con la monarquía me refiero a la monarquía medieval de la cristiandad. Para que no digan que yo aquí me estoy oponiendo a que existan reyes o que existan gobernantes. A lo que nos referimos con la ley de hierro de las oligarquías. La monarquía antigua se limitaba a mantener el orden y la justicia básica, porque estaba bajo una cosmovisión cristiana, que llamaba a los reyes diáconos, servidores, no soberanos. Cuando empezaban a tomar atributos de soberano, ahí ya, bueno, habían las injusticias y los problemas que habían en aquel entonces, como siempre van a existir en la medida que existamos los seres humanos en este lado del mundo, que estamos caídos, ¿verdad? El Estado busca regular la totalidad de la vida, educación, economía, salud, familia, contratos y pensamiento incluso. Al hacerlo, reclama jurisdicción total. Eso es la pervasividad. Por supuesto, ¿cuál es la respuesta del cristiano? Básica, y creo que ya la tenemos, ¿verdad? Ya la hemos desarrollado. Solo Dios tiene jurisdicción universal. Cuando el Estado, que es su naturaleza inevitable, ¿no? Es lo que va a hacer. Cuando el Estado regula todo, se declara divino. Y el Estado se declaró divino desde un principio, desde el inicio, en su origen, su concepción. Es una reclamación de divinidad. En el momento que se acepta la premisa de que el Estado puede legislar, bueno, no hay límite alguno. El Estado va a legislar todo. Porque ¿quién lo limita? Nadie. Sobre todo cuando se declara a sí mismo como Señor. El otro atributo, el segundo atributo que tiene el Estado es la autorreferencia. Que esto es una forma de imitar a Dios y de su esencia, de una de las virtudes divinas, que es lo que denominamos en teología como aceidad, ¿no? Esa aceidad de Dios, que solo depende de sí mismo, no depende de nada externo a él, ¿verdad? Es lo que imita el Estado con el concepto de autorreferencia. El sistema jurídico moderno se justifica a sí mismo, con tal de que se hayan cumplido los procedimientos, ¿no? Se llevó a votación, se cumplió en la Cámara de acá, en la Cámara de allá, en el Senado, en el Congreso, se cumplió a detalle todos los procesos constitucionales, y si se legisla que hay que abortar o se puede abortar todo niño, da lo mismo a los motivos, se cumplió con todo, es justicia, eso es derecho y listo. Si hay que si hay que hacer un apartheid de los negros, si hay que apartarlos, incluso quitarle su derecho de persona, y se cumplió con todo el procedimiento, eso es derecho. Si hay que, bueno, ahí ya me entienden la lógica, ¿no? Es la idea de autorreferencia. Lo que es ley dentro del Estado es ley y justicia en virtud del Estado mismo, porque se cumplió el debido procedimiento, no porque el Estado se sometió a los principios generales del derecho revelados por Dios nuestro Señor, los 10 mandamientos, no, sino porque se cumplieron la burocracia, los procedimientos que el Estado mismo ha establecido. Esa es la idea de autorreferencia.
Y es la implicación de declarar que el Estado es soberano. El Estado se impone a sí mismo los procedimientos para crear sus propias leyes. No se los impone un ente externo. Es la idea de aseidad. Dos atributos que hacen del Estado una bestia y que hacen que ningún cristiano, digamos, mejor dicho, que hacen que la cosmovisión cristiana sea, por esencia, anti-Estado. No antiestatista, porque la idea de estatista es como que no, mucho Estado. No, es que es imposible que el Estado sea pequeño, que sea limitado, si tiene estos dos atributos. Y todo Estado tiene estos dos atributos. Todos. No hay Estado que no lo tenga. Estado entendido como un ente abstracto, como una tecnología, ¿no? Porque si me dicen que el rey David era un Estado, eso es un anacronismo y ahí ya tenemos problemas de definición. Y eso es lo que se ha buscado a través del concepto de Estado, tratar de confundir que el Estado siempre ha existido. Y en eso cayó, lamentablemente, Rushduni, han caído miles de grandes teólogos, y es más, creemos que teólogos del siglo, no sé, del siglo X, del siglo, incluso los protestantes, los grandes teólogos protestantes como Martín Lutero, creemos que usaban el concepto de Estado tal como nosotros lo usábamos. E incluso me llego a atrever a decir, aunque no lo he comprobado del todo, que Calvino o Lutero no usaban el concepto de Estado, no tenían la idea de Estado, porque el concepto de Estado estaba emergiendo ahí, ¿verdad? Emergiendo, pero no llego a declararlo como tal porque no lo he estudiado a fondo. No he ido a los textos originales de estos teólogos. Entonces, el sistema jurídico moderno se justifica a sí mismo. Es legal porque lo aprobó el Congreso, y el Congreso es legal porque lo dice la Constitución, y la Constitución es el Estado. No hay referencia a un estándar superior más que al Estado mismo. Es el Estado y punto, ¿no? Eso es la idea de autorreferencia. El Estado dice, yo soy el que soy. Eso es la verdad. Eso es. Por eso es que como cristiano yo soy anti-Estado, pero anti-Estado en el sentido que no es posible legitimar al Estado. No es posible decir que en Romanos capítulo 13 está el Estado. No, por esto que hemos dicho. Vamos a la exégesis entonces del texto, una exégesis un poco, no versículo por versículo, vamos a ir viendo algunos versículos, si no aquí nos tardaríamos mucho. Para entender el texto debemos ver el flujo del argumento de Pablo desde el capítulo 12. Esto es un artículo que yo ya escribí de Romanos 13, que lo pueden encontrar en mi página de Patreon, o Patreon, no sé cómo se dirá en español. Pueden ir a mi Patreon y buscar el exégesis de Romanos capítulo 13, donde ahí yo voy versículo por versículo demostrando lo que venimos diciendo acá. El problema entonces en Romanos capítulo 12, que se quiere responder en Romanos capítulo 13, es el problema de la venganza. Romanos capítulo 12, versículo 19. Pablo ordena, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Esto deja una pregunta abierta para todos los cristianos de aquel entonces y de este entonces, de ahora, ¿no? Si un cristiano es víctima de un crimen, de un robo, de un asalto, asesinan a un familiar, ¿no? Y no puede vengarse personalmente, supongamos que no es que no pudo defenderse porque tiene legitimidad de defensa, ¿no? Pero supongamos que a un hombre le matan a su hijo, pero él no estuvo en el momento del asesinato, pero sabe que matan a su hijo. ¿Qué tiene que hacer ese hombre? ¿Vengarse o no? ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, el apóstol Pablo aquí está diciendo, mira, debido a que nosotros nos podemos sobrepasar por las emociones, podemos ir y destruir su casa, matar al hombre, pero antes de matar al hombre que asesinó a mi hijo, matar a su esposa, a sus hijos y hacerlo sufrir el triple de lo que yo estoy sufriendo, y después de que vio todo eso, yo matarlo a él, pero matarlo de a poquito, descuartizarlo de a pedacito, ¿no? Para que vaya sufriendo. Imagínense, estoy poniéndome extremo, ¿no? Podemos en virtud de la ira, de estas emociones, ir mucho más allá de la justicia. Entonces, ¿cuál es el camino que Dios ha establecido? Pues el magistrado civil, el servidor de Dios, para que Él nos guíe y nos
entregue esa legítima venganza, pero en términos de la justicia, proporcional. Si alguien me roba, ¿cuál es la venganza? ¿Cuál es la retribución que se merece el ladrón? Pues no es que yo lo voy a agarrar, lo voy a amarrar a un poste y le voy a empezar a pegar en la espalda. No, hay una justicia proporcional. Y el pacto y la ley de Dios exigen la restitución, la restauración del daño hecho, más una indemnización. Pero si yo voy, en mi ira, me robó a mí, voy y le voy a golpear. No, necesito a alguien que esté no con esas emociones y que aplique fielmente la ley de Dios. Por eso que se requiere un juez, ¿no? Para poder evitar la injusticia bajo la excusa de aplicar justicia. ¿Se entiende la idea, no? Eso es lo que se persigue, ¿no? Eso es lo que busca Dios nuestro Señor en esta ley. Pero eso es lo que decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 19. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si un cristiano es una víctima de un crimen y no puede vengarse personalmente? ¿Queda impune el crimen? ¿Esa es la idea? No, pues, no puede quedar impune. Nos podemos preguntar, ¿Dios es indiferente a la injusticia en la historia? No. Romanos capítulo 12 nos da el principio de buscar la justicia, buscar la verdad, la cosmovisión cristiana, tenerla en nuestra mente y operar en virtud de ella, ¿no? Y cuando aparece una injusticia, bueno, siguiendo la cosmovisión cristiana, la revelación de Dios nuestro Señor, infalible, perfecta, verdadera, su ley, ante esta pregunta viene a responderse en Romanos capítulo 13. Esta pregunta que nos hemos hecho. La respuesta es, por tanto, Romanos capítulo 13. La respuesta es que no. Dios no va, no es que Dios no le importa nada el crimen que me cometan contra mí. No es que Dios es indiferente a la injusticia y a la justicia. No. Dios ha ordenado una agencia temporal para ejecutar su ira contra el malhechor en el tiempo presente. Esto es el gobernador. Esto es la ley de hierro de las oligarquías. Esta ley natural de la sociedad humana que emerge de la dinámica de toda comunidad está llamada por naturaleza, si le queremos llamar por naturaleza, entonces por la lógica inserta en la estructura de la realidad que Dios ha creado, está llamada a que ejecute este castigo. Por eso que en toda sociedad, incluso cuando ni siquiera son cristianos, ¿verdad? En toda sociedad está esta lógica. Hay una oligarquía que juzga y que castiga al malhechor. Por supuesto, las naciones paganas, aunque tengan esta estructura, aunque les sale, ¿verdad? Entre comillas, naturalmente, debido a que no tienen la dirección de Dios y aunque no han reconocido a Dios nuestro Señor, pueden cometer tremendas y severas injusticias y convertirse en verdaderas tiranías, que es lo que ha pasado, ¿no? Con Roma, con Grecia, con Egipto, con miles de sociedades paganas, ¿no? El magistrado no ejecuta su propia venganza personal, porque si no, entonces ahí ya estaríamos cayendo en lo mismo, ¿verdad? Solo que no en la víctima, sino en el magistrado. No ejecuta su propia venganza personal, ni la voluntad arbitraria del pueblo, ni su propia voluntad arbitraria, que es lo que hace el Estado. El Estado ejecuta su propia voluntad arbitraria. Él decide cómo va a ejecutar o cómo va a sancionar al criminal o al criminal, ¿no? El magistrado es el instrumento para administrar la retribución divina contra el crimen público. Por eso que el apóstol Pablo le llama magistrado, perdón, diácono, servidor, que aplica la verdad de Dios a un caso dado, a una injusticia, a un crimen, ¿no? La terminología clave aquí hace que usa el apóstol Pablo, hace que se desmonte la idea de Estado en sí mismo, no el Estado y un apellido, no, el Estado en sí mismo. Pablo usa términos específicos que destruyen la idea de un Estado en sí mismo, que es autonomía, que es los dos atributos que hemos hablado, ¿verdad? La pervasividad y la autorreferencia. Destruye el Estado en sí mismo. ¿Sí? Primero habla de autoridades superiores, exousias hiperekousais, en griego el apóstol Pablo, ¿no? Cuando empieza en el primer versículo. Exousias denota autoridad delegada, libertad de acción dentro de una jurisdicción y legalidad. No es kratos,
poder bruto, fuerza, sino que es autoritas, como diríamos en latín, autoridad, exousia. Es en virtud de esa autoridad, no del poder del Kratos, sino de esa autoridad que le ha sido entregada por Dios y que nosotros debemos reconocer, ¿no? En el momento en el que se aplica, en el momento en que se vive en esos términos, es que tiene la legitimidad de gobernar, de juzgar. Toda autoridad delegada está limitada por quien la delega, por Dios nuestro Señor, el soberano. El Estado no tiene esto. El Estado no tiene esta lógica de ser gobernado por alguien. No tiene que darle cuenta a Dios el Estado. El Estado simplemente lo único que tiene que cumplir es con su propio procedimiento y basta. Y ya cuando se siente cumplido, siente que está haciendo las cosas perfectamente. Fíjense que el apóstol Pablo también habla de servidor de Dios en el versículo 4. No vamos a leer todo el texto porque no lo quiero hacer tan largo. Ustedes léanlo y en la medida que lo van viendo, van analizando estas cosas que estoy diciendo, van a encontrarlo claramente. En el versículo 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Sométanse, porque es servidor de Dios para tu bien. Y por implicación es nuestro servidor, nos protege. ¿De qué? De cometer injusticia también, por supuesto, ¿no? Y nos protege del criminal. Nos protege de cometer injusticia en el sentido de que yo reaccione ante un criminal y quiera vengarme de forma autónoma, cayendo en el mismo problema del Estado, ¿no? De autorreferencia. Yo defino, o sea, caer en el pecado del corazón de Caín, ¿verdad? Establecer el castigo lo determino yo y me declaro soberano, ¿no? Yo lo determino y cuando quede satisfecho, y listo, ahí ya quedé satisfecho al castigarlo y al darle 5 veces más de lo que él me dio. Nos protege de eso, de caer en ese grave pecado, en ese que es un crimen al fin y al cabo, ¿no? Y al mismo tiempo nos protege del criminal. O sea, lo necesitamos, por supuesto que lo necesitamos. Y gracias a Dios por los gobernadores, gracias a Dios por estos magistrados. Lo necesitamos. Lo que no necesitamos es un Estado. Lo que no necesitamos es vengarnos en nuestros propios términos, que son los dos problemas que aquí están. Lamentablemente, hoy en día el que prevalece es la idea del Estado. Por supuesto, también está la idea de la venganza propia. Sí, pero lo que estamos padeciendo hoy en día es la idea del Estado, ¿no? Entonces, el versículo 4 nos dice, porque es servidor de Dios para tu bien. La palabra es diácono, la palabra servidor, si ustedes van al original. Un diácono es un sirviente doméstico o un ministro encargado de tareas específicas bajo órdenes estrictas. Él no tiene derecho a definir o actuar por sí mismo de manera autónoma. Un diácono no reescribe las reglas de la casa, las obedece y las aplica. Por implicación, entonces, el gobernante que se cree soberano se ha olvidado que es solo un mayordomo, que es solo un siervo, que es lo que es el origen del pecado. Por decir, Dios, tú no eres soberano, yo soy soberano. Yo determino lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto. Ese es el problema en el que podemos caer si no existe un árbitro, un gobernante, aparte de nosotros, a la hora de vengarnos. Y ese es el problema, de que ese gobernante sea autónomo, que tenga las dos características o atributos que hemos hablado anteriormente, ¿no? Que se declare Dios, que es la definición de Estado. El Estado se declara Dios en la tierra. Por tanto, un cristiano no puede legitimar la idea misma de Estado. Fíjense que en el versículo 6 el apóstol Pablo habla de que estos son ministros de Dios, leitorgou teu, de la idea de ministro de Dios en griego. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. No confundir esta idea de tributo con el impuesto estatal, que eso ya vamos a hablar en otro estudio más adelante, ya cuando hablemos del diezmo. Leitorgous
en griego, es una palabra religiosa, de donde viene liturgia. En la antigüedad se usaba para quienes realizaban servicios públicos y religiosos sagrados. O sea, la idea de gobierno, de gobierno civil, de magistrado, está intrínsecamente relacionada con la religión, así como la ley, así como todo con lo que se refiere a la moral y a la justicia, a la ley. Todo está relacionado con la fuente, que es el Dios de esa sociedad que tiene ley, gobierno, justicia, etcétera, ética. El cobro de impuestos y la ejecución de justicia son actos religiosos. El tribunal es un púlpito civil, por decirlo de alguna manera. Si el magistrado sirve a Satanás o al humanismo, en su tribunal es un ministro apóstata, es un ministro de Satanás, es un Moloch, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener presente. Vamos a hablar de los impuestos, pero más adelante, porque si no aquí me voy a tardar demasiado. ¿Ya? Veamos que también el apóstol Pablo habla de la espada, y a veces aquí se confunde y se dice, mira, ven, tienes que tener poder, la fuente de la autoridad es el poder, la fuerza. Mentira, ya dejamos claro que es la autoridad, ¿no? La espada y el tributo. Vamos a ver que Dios nuestro Señor le da ciertas facultades al magistrado civil, pero limitadas. La espada se refiere a la sanción que es la venganza de parte del magistrado. Pero fijémonos que en la historia bíblica, por ejemplo, Samuel, que era un gobernante, que era un magistrado civil, él no tenía poder de ejecución, de ejecutar. Él no tenía espada, él no tenía un ejército. Lean Samuel capítulo 8 al 12 y vean la defensa misma de Samuel, que él nunca tuvo poder coercitivo, ¿verdad? Pero sí tenía el poder de la espada, que es a lo que se refiere el apóstol Pablo, y que lamentablemente confundimos y creemos que el magistrado civil debe ser poderoso, debe ser el más poderoso para poder imponer su orden. No, esa no es la lógica de la justicia y del magistrado civil, sino que tiene el poder de la espada en el sentido de decidir quién vive o muere, pero no por sí mismo, sino que lo decide en virtud de la ley y el pacto de Dios. La ejecución de cómo se haga, ya eso depende de cada sociedad, ¿no? Por ejemplo, en la ley bíblica lo hacía el pueblo mismo. En otros tiempos, por ejemplo, en los orígenes de Estados Unidos, se hacía a través de un tribunal y bueno, como se hace hoy día, se hace una inyección, ¿verdad? O la silla eléctrica, ¿verdad? Pero la cosa es que esto es de autoridad. En virtud de la autoridad del magistrado, que es fiel a Dios y a su pacto y a su ley, él determina si alguien es merecedor de la pena de muerte. Y cuando lo determina el magistrado, tiene que haber un mecanismo que se aplique, pero no es que el magistrado tenga en sí mismo que vaya y diga, ya, yo lo voy a perseguir y lo voy a matar. No es que Samuel andaba con una espada cortando cabezas. No sé si se entiende la idea. Hay que distinguir correctamente. Lo que el apóstol Pablo dice, no en vano lleva la espada, lo dice en términos, podríamos decir, de autoridad. No es que literalmente lleve una espada, ¿no? De hecho, los mismos magistrados, como por ejemplo Pilatos tenía una daga, ¿no? un puñal, que eran súper bonitos, muy hechos de manera maravillosa. De hecho, uno puede buscar los puñales en romanos en internet, ver fotos, se ven maravillosos, son lindos, pero nunca se usaron para matar. De hecho, no se usaban, eran simbólicos. Pilato no iba y cortaba la cabeza. No, la idea es que tenía la autoridad para decidir quién moría o quién no en virtud de la ley que aplicaba. Por supuesto, Pilato aplicaba la voluntad de César, ¿no? de su señor, ¿verdad? Por tanto, aplicando lo que venimos estudiando, Pilato era un juez prevaricador. Debía haber cumplido con lo que dice Romanos 13, pero no lo hacía. Por eso que era un juez prevaricador. Era un servidor de Moloch, un servidor de Satanás. ¿Entienden? Estaba llamado a aplicar la ley de Dios, pero no aplicaba la ley de Dios, por eso que mandó a matar a nuestro Señor Jesucristo, con su autoridad, ¿no? Fíjense que el apóstol Pablo dice, no en vano lleva la espada. La espada es un instrumento de muerte y coerción física, sí, pero es simbólico en el magistrado civil, ¿no?
Su propósito bíblico está restringido a la protección de la vida y la propiedad, castigando a los malhechores, como nos revela Génesis capítulo 9, versículo 6 y Éxodo capítulo 21 al 22. Simplemente el magistrado civil nos da la dirección, nos dice qué es lo que dice Dios al juzgar ciertas circunstancias y qué es lo que se debe hacer. ¿Cuáles medios usa una sociedad? Eso ya prácticamente es irrelevante. Puede ser a piedradas, puede ser cortando la cabeza, puede ser una silla eléctrica, puede ser una inyección letal, da lo mismo eso, con tal de que se cumplan los principios del derecho que Dios nos ha dado y que el juez que dictamine el castigo sea fiel al pacto y a la ley de Dios. Eso es el principio fundamental. No nos perdamos en los detallitos de, pero es que, tenemos que ser fieles a lo que dice la Escritura, a piedradas. No, si podemos hacerlo mejor y más rápido, mejor, porque ¿para qué buscar bueno, ustedes entienden, ustedes me entenderán. Fijémonos que también el apóstol Pablo habla de los tributos, de los impuestos. ¿Y por qué debemos pagar impuestos a estos jueces, a estos gobernadores? Porque son servidores nuestros, porque no podemos dejarlos pasar necesidad, así como si alguien tiene algún pastor, algún maestro, alguien que les sirva, tú no puedes permitir que pase necesidad, porque si pasa necesidad va a tener que dejar de hacer lo que está haciendo para poder suplir sus necesidades. Entonces, luego, si se dedica a trabajar y no puede hacer lo que Dios le llamó, en este caso sería juzgar, gobernar, bueno, no vas a tener los frutos de su servicio, para lo cual Dios lo ha llamado. Por tanto, debemos retribuir por su servicio. Esto es algo importantísimo, pero fíjense, como el magistrado no tiene poder coercitivo, no puede obligarte a pagar impuestos. Una sociedad injusta, perversa, obviamente, que no merece gobernadores justos, merece Estado. Eso está claro, ¿no? Eso es clarísimo. Pero una sociedad justa, libre, se va a preocupar de que sus gobernadores vivan bien. El gobernador no va a imponerle. No, pues por supuesto que puede exigir costas debido a pagos por las costas de un juicio, obviamente, porque todo tiene un costo, ¿no? De redacción, de documentación, de guardar los documentos, de llevar a cabo las sesiones, etcétera, todo tiene un costo. Hay que pagarlo. Si aquí tenemos que aplicar la ley de Dios, no podemos robar, ni usar a las personas como si fuesen nuestros esclavos. Hay que retribuirle. No así lo que conocemos hoy en día como impuesto del Estado, porque esa es otra lógica. Ya la vamos a hablar en otro estudio. Es una lógica completamente distinta. Entonces, el apóstol Pablo habla de pagar estos impuestos, ¿no? Directamente a la función del oficio. Por esto los pagáis, para vivir en justicia. Por esto se paga. O sea, los cristianos en aquel entonces cumplían con su deber, que era mantener a los gobernadores. Los gobernadores no cumplían. Es más, los gobernadores, debido a como el César y todos estos tipos, usaban su poder, su fuerza, su coacción para cobrar mucho más, mucho más. En los tiempos de Roma se cobraban 30, 40%, incluso 50% de los ingresos. Claro que no se podía cobrar todo porque no había la tecnología que actualmente hay, que el Estado usa, para recaudar de manera más eficiente. Había miles de formas de evadir los impuestos en aquel entonces, ¿no? El impuesto es el salario del magistrado por su servicio de protección y justicia, básicamente, ¿no? El principio bíblico nos dice que Dios reclama el diezmo, el 10%. Si el Estado, como sabemos, lo hace, reclama más que Dios, como sucede hoy en día con impuestos que superan el 30, 40, el 50%, el Estado está claramente reclamando ser un Dios incluso mayor que nuestro Señor Jesucristo. Es obvio que este es un Moloch. O sea, bueno, hay que estar prostituido, como cristianamente hablando, en el sentido mental, decirse cristiano, pero prostituirse, fornicar con ídolos, para no ver que el Estado es un ídolo que debe ser desechado. Concluyendo, mi hermano, concluyendo. Romanos 13 no es una carta blanca para el Estado, ni siquiera es una justificación del Estado, no. Romanos 13 es una respuesta a una pregunta que ya habíamos visto en Romanos capítulo 12,
¿qué hacemos con la venganza? Dios suplió los medios para ello. Y eso lo vemos de forma natural en la sociedad, en toda sociedad, desde la familia, desde una comunidad, siempre va a surgir una oligarquía. No me gusta la palabra oligarquía, pero se entiende la idea que quiere decir. Siempre van a surgir unas personas que van a tener autoridad, que no es lo mismo que poder, porque ya la lógica del poder es la lógica de la conquista y de conquistar y de dominar, la dominación, ¿verdad? Ya estamos hablando de esclavitud, de servidumbre, sino que en toda sociedad libre hay autoridad, y en la sociedad libre de dominio reconoce esa autoridad y la bendice y la retribuye, ¿no? La retribuye tanto con sometimiento y también económicamente, si es de ser necesario, o en lo necesario, ¿no? Porque si el que tiene autoridad tiene medios para subsistir, no es necesario, se puede dar para simplemente lo... Bueno, ahí ya ustedes entienden lo que quiero decir, supongo. Supongo. No, cada caso es en particular. Hay veces que sí se necesita de más ofrenda, más dinero, más, digamos, tributo. Hay otros casos que se necesita menos, dependiendo de cada caso. Romanos 3, entonces, no es una carta blanca para el Estado. De hecho, es el pasaje que desmonta el Estado, lo desmonta. Es la carta magna de la libertad cristiana bajo la ley. Ese es el objetivo que quería establecer hoy día. Marca el límite de la obediencia a los magistrados. La sumisión es al oficio ordenado por Dios, tal como Dios lo define, no como se autodefine el Estado. No. Cuando el hombre que ocupa el oficio de magistrado ordena lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios ordena, se convierte en un criminal ante el trono celestial y Dios no nos obliga. De hecho, no es que no nos obliga, sino que nos manda a desobedecerles, a no someternos, porque someternos sería participar en la idolatría y en el crimen. No podemos, no podemos someternos. Segundo, el deber cristiano, orar por las autoridades, para que las autoridades se sometan a Dios, no caigan en la prevaricación. Lamentablemente el Estado es algo que no puede ser redimido, el Estado, pero sí personas que están dentro del Estado pueden hacer justicia, a pesar del Estado, inevitablemente. Entonces, orar para que el Señor obre en esos corazones y se sometan a Dios de alguna manera, y sobre todo, más alto aún, orar para que Dios, nuestro Señor, pronto, más pronto que tarde, desmantele el Estado y pueda establecerse la verdadera autoridad. Pero para eso se necesita un pueblo de dominio, ¿no? Porque un pueblo que no es de dominio, un pueblo que es rebelde al Señor, merece un Estado, eso está claro. Por tanto, no nos libraremos del Estado hasta que primero no cambiemos nosotros en nuestro corazón, en nuestra sociedad, y hagamos verdadera justicia, ¿no? El deber cristiano, entonces, como dijimos, orar por las autoridades, como dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 2, manteniendo todo lo que hemos dicho. Pagar tributo a quien se debe tributo para el mantenimiento de la justicia. Esto no quiere decir que hay que pagar los impuestos como nos quiere pedir el Estado. Nosotros los pagamos debido a que el Estado amenaza con violencia. Si podemos evadirlo de alguna manera sin tener consecuencias, poder evadir las consecuencias, no hay pecado. Usted puede evadirlo sin ningún problema, ¿no? Pero si evadirlo implica que haya violencia no solamente contra mí, sino contra mi familia o contra mis vecinos, mi prójimo, lo mejor es pagarlo. Lo mejor. Resistir la tiranía mediante la obediencia superior a Dios. Ese es otro deber cristiano. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y como cristianos estamos llamados a no reconocer la legitimidad del Estado, porque el Estado es imposible que sea legítimo. No podemos legitimarlo, a menos que no obedezcamos a Dios primero, y sí a los hombres. Pero obedecer a Dios antes que a los hombres, siguiendo el principio de los apóstoles, que se nos revela en Hechos capítulo 5, versículo 29, debemos declarar que el Estado es ilegítimo por esos dos atributos que hemos hablado, ¿no? Los dos atributos que implican aceidad, ser todopoderoso prácticamente, y omnipresente. O sea, decir que en el Estado vivimos, somos y nos movemos no es una exageración, porque eso es lo que quiere el Estado, que en él vivamos
seamos, nos movamos, ¿no? Todo lo que hagamos bajo el marco del Estado, ¿no? La idea de la pervasividad del Estado. El Estado lo quiere regular todo, nuestra vida personal, nuestra vida en el hogar, todo. No podemos obedecer a Dios y al mismo tiempo reconocer la legitimidad del Estado. Eso es una esquizofrenia cristiana que se ha establecido en todas las denominaciones protestantes, católicas, romanas, etcétera, debido a la prostitución y fornicación con el poder, no con la autoridad, con el poder de parte de la Iglesia institucional primeramente y también de la Iglesia orgánica, nosotros, que hemos aceptado esas ideas malditas que han destruido la libertad y la justicia en la sociedad. Termino. El Estado que rechaza la ley de Dios, que es todo Estado, está destinado al fracaso y al juicio. Todo Estado está destinado al fracaso y al juicio, porque Cristo gobernará con vara de hierro, como nos enseña el Salmo 2. La tarea del cristiano es reconstruir el orden civil sobre el fundamento de la ley bíblica, no sobre el fundamento del humanismo, que es el fundamento del Estado, recordando que no hay libertad fuera de Cristo, no hay autoridad fuera de Cristo. Y el poder, ¿a quién pertenece? A nuestro Señor Jesucristo. Él declaró, literalmente, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. No hay otro que ostente el poder soberano, que es Cristo. Y no hay otro que tenga la autoridad absoluta, que es Cristo. Un abrazo, mis hermanos, que Dios les bendiga. Chao, chao, bendiciones.